Shabbat Shalom, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro poderoso y de nuestro Maestro y Mesías Yeshua. Estamos aquí reunidos en este Shabbat para glorificar y santificar el santísimo nombre de nuestro Abba, Yahvé Sebaot. Mis amados hermanos, hoy les he traído un tema, el cual he titulado ¿Estamos bajo la espada sangrienta de la ley o bajo la gracia? Mis queridos hermanos, he tomado como referencia para, para este tema de hoy el libro de Romanos en el capítulo 6, verso 14, y lo voy a leer de la Reina Valera, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Adonai, bendito sea nuestro Elohim que nos ha permitido reunirnos, estudiar su palabra y buscar por todos los medios obedecerla, entenderla y ponerla en práctica. Bendito sea nuestro Elohim. Bueno, continuando. En pocas palabras, el verso que les acabo de leer como introducción nos está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Padre eterno, del cual vamos a ir explicando a través de las lecturas de las Sagradas Escrituras e ir comprobando lo que quiso decir Pablo sobre que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora leyendo, continuando con la lectura, vamos continuamos en el libro de Romanos, pero esta vez en el capítulo 7, del verso 22 al 25, que nos dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el don, por el Adón Yahushua Hamashiach nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Voy a hacer aquí un pequeño preámbulo, mi amado hermano, cuando el, el enviado Shaul habla de las diferentes leyes que vamos a estar mencionando, habla de la ley y todas esas cosas. Hay que tener en cuenta de, de, de que en su gran mayoría, cuando él se refiere a la ley del pecado, son las leyes y tradiciones rabínicas, costumbres y también leyes y tradiciones rabínicas y también las costumbres para la época. Entonces, aquí vamos a ir estudiando y viendo a qué leyes se refería el enviado Shaul, tomando siempre en cuenta de que existían las tradiciones rabínicas, existían las leyes rabínicas, ¿verdad? Escritas y orales, el cual hacían al hombre esclavo. Entonces vamos a seguir con
la lectura e interpretaciones de lo que nuestro enviado Shaul nos estaba diciendo. Bueno, ya con el capítulo 7 de Romanos que acabamos de leer, del 22 al 25, Shaul nos está diciendo que él está sujeto a la ley de Yahvé, pero la carne no quiere obedecer y está sujeta a la ley del pecado. Suena como un poco confuso, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir adelante para resolver este dilema que pareciera que fuera como un trabalengua. Estoy sujeto a la ley, pero el cuerpo, el pecado, todas esas cosas, vamos a irlas resolviendo a medida que el estudio va avanzando. Pero vamos a ir ahora al libro de Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 3, que nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos expresa el enviado Shaul que antes éramos hijos del pecado, es decir, estábamos sujetos a las tradiciones rabínicas y costumbres de la época, ¿verdad? Que nos hacía que estábamos sujetos a la ley del pecado porque no conocíamos la ley o le tomábamos más importancia a, a las tradiciones, a lo que decían los rabinos, más que a lo que estaba escrito en la misma Torá. En el libro de Gálatas, continuando, en el libro de Gálatas 5, del 16 al 18, nos dice: digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Cuando él, el enviado Shaul, dice que no estáis bajo la ley, está haciendo referencia a la ley del pecado, ¿verdad? Que ya la hemos descrito, la ley del pecado. ¿Cómo puede una persona que, que esté guiada por el espíritu y pecar? Hermano, es imposible. Una persona que esté guiado por el espíritu de Adonai, es imposible que esa persona caiga en pecado. Pero cuando somos guiados por leyes humanas que no están basadas en la Torá, por supuesto, estamos propensos y sensibles a caer y estar sujetos a las leyes del pecado. En el libro de Romanos, volvemos otra vez a Romanos, del capítulo 8, del 1 al 10, reza y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Wow. Aquí nos damos cuenta de que el enviado Shaul, como todo un legalista, perdón, conocedor de la Torá, él sabía muy bien que para que la persona conociera el pecado, tenía que conocer la Torá, conocida tradicionalmente como la ley. Pero son instrucciones de vida, pero de manera espiritual. Perdón, hermano. Y no por ritual de hombres. Al conocerla, sabía cuándo la estabas infringiendo. Entonces, si no estás sujeto a la ley, es decir, no la estás infringiendo, ¿cómo la ley te va a castigar? Imposible. Si una persona no infringe una ley, la ley no lo puede castigar. Por eso debemos estar bajo la ley del Espíritu, que es la misma ley de Adonai, la misma ley de Yahvé, la misma ley de Elohim, para no cometer pecados y no ser condenados por la ley del pecado, que es cuando tenemos el conocimiento de lo que es pecado. Pero, para continuar, vamos a definir qué es pecado. Vamos a definir qué es pecado según el libro de Primera de Juan, Primera de Johanán 3:4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción a la Torá, es decir, a la ley. Ahora bien, hay que conocer que cuando las Sagradas Escrituras, y sé que todos conocemos este principio, ¿verdad? Cuando la Sagrada Escritura habla de ley, en la mayoría de los casos hace referencia a la Torá, o sea, a las Biblias tradicionales. Por eso hay que tener mucho cuidado al leer las Escrituras para saber definir cuándo se está refiriendo a la Torá y cuándo hace referencia a una ley legalista. Porque si leemos una versión, por nombrar alguna, la Reina Valera siempre va a definir ley, 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 sea legalista, sea Torá, sea lo que sea, siempre va a poner ley. Y entonces eso puede traer y trae a confusión de las interpretaciones. Porque en muchas traducciones no hacen esa
no hacen esa diferencia. Ahora, haciendo referencia al versículo acabado de exponer, que es el Romanos 8, del 1 al 10, aquí Shaul está hablando de la ley del pecado y la muerte, que son pecados que se pagan con la muerte, como el adulterio, asesinato, con maquinación, entre otros. Ahora, me pregunto, ¿por qué mataron al Mesías Yeshua? Por blasfemia, es decir, por falso profeta. Cuando alguien se hacía pasar en aquellos tiempos por profeta, el castigo es la muerte. El castigo era la muerte. Y por eso que siempre estaban buscando pretextos, ¿verdad? Testigos para tratar de entrampar al Mesías, pero ellos se contradecían y recordemos que con el testigo de 2 o 3 era suficiente para castigar a un X profeta. Pero veamos en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel 13, en el verso 9, lo voy a leer de la Biblia Kadosh, perdón, y dice, y extenderé mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y aquellos que pronuncian vanidades. Ellos no serán permitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahvé. Aquí tiene la firma del Todopoderoso, Yahvé. Sabrán que yo soy Yahvé. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 23, de 9 al 11, dice, referente a los profetas, mi corazón dentro de mí está quebrantado. Todos mis huesos están temblando. Soy como un borracho, como un hombre vencido por el vino, a causa de Yahvé, a causa de la excelencia de su gloria. Ambos, profetas y sacerdotes, están profanados, y yo he visto sus iniquidades en mi casa. Ahora vemos el castigo que se le infringía a un falso profeta. Esta fue una de las causas o excusa, ¿verdad?, para crucificar a nuestro Adón Yeshua. Acusación de un falso profeta, ¿verdad?, acusado por 2 o 3 testigos que al final de su vida lograron conseguir los testigos suficientes falsos para llevar a cabo esta crucifixión. Ahora bien, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, del 27 al 31, nos dice, así que, ¿dónde queda la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué principio? ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe. Por eso sostenemos que al hombre se lo declara justo por la fe y no por las obras legales. Escuchen, y no por las obras legales. ¿Cuáles eran esas obras legales? ¿Acaso, continúo, acaso él es Elohim de los yahuditas solamente? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también es el de los gentiles.
Porque hay un solo Elohim, quien declara justo por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Confirmamos la Torá. Shaul hace mención de la ley de la obra, que es la misma ley que nos revela qué es el pecado, y también menciona la ley de la fe, que es la ley espiritual puesta en nuestra fe en el Mashiach, ¿verdad? En el Mesías Yeshua, que fue levantado entre los muertos por Elohim. Por eso Shaul nos declara justo ante Adonai, no por las leyes de hombres, no por las leyes de hombres, no por tradiciones, no por leyes rabínicas, sino la fe, pero esto no significa que la Torá queda abolida, más bien queda confirmada. Seguimos en Romanos, en el capítulo 9, del 31 al 33, en los versos 31 al 33, nos dice: Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El pueblo de Yahudá, ¿verdad? El pueblo de Yahudá tenían sus leyes rabínicas, tenían sus tradiciones, tenían toda esa acumulación de leyes, y pusieron su fe en esas leyes y se olvidaron a las leyes del Todopoderoso, que es una ley espiritual. Y por eso es que tropezaron y cayeron. Pero bendito sea Adonai, que los va a levantar. Haciendo, continuando con el tema, vamos ahora al libro de Primera de Corintios 9, del 20 al 23. Nos dice: para los yahuditas me hice yahudita a fin de ganar a los yahuditas, aunque yo mismo no estoy bajo la condena de la Torá. Para los que están bajo la condena de la ley, me hice bajo la condena de la ley, a fin de ganar a los que están bajo la condena de la ley. A los que están sin la Torá, me hice como si yo estuviera sin la Torá, aunque no estoy sin la Torá de Yahvé, pues tengo la Torá del Mashiach, del Mesías, para ganar a los que están sin Torá. Me hice débil para los débiles, para ganar a los débiles, y a todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo que hago, y todo lo hago por causa de la buena noticia, para hacerme copartícipe de ella. Aquí el enviado hace referencia a la ley del Mesías Yeshua, que es la misma que nos justifica delante del Padre, porque es la ley del Padre. Shaul, en su intelecto legalista, hace referencia a que él, para ganar adeptos, es decir, seguidores al Mashiach, a las buenas nuevas, se tuvo que poner a medidas de los que están sujetos a diferentes leyes, ¿verdad?
pero que no estaban sujetos a la ley de Yahvé, con el fin de ganar seguidores, ¿verdad? Que creyeran en el Mesías Yahoshua, pero estando él sujeto a la ley de Elohim, a la Torá. Esto es algo hermoso y fue lo mismo que hizo el Mesías. Él se reunió con todo tipo de personas, sobre todo con los pecadores, con el fin de que se sujetaran a su ley, que es la misma ley de Yahvé. Hermoso, hermano, muy hermoso. Ahora, en Romanos capítulo 6, del 1 al 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, sumergidos en el Mesías Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por su inmersión, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, en nuestro viejo hombre, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, podríamos preguntarnos, Yeshua el Mesías murió por nosotros para que pudiéramos comer todo tipo de animales, vivir en adulterio, robos, mentiras y otras abominaciones ante los ojos de Adonai. Si estamos en el Mesías, todas estas cosas quedaron atrás, es decir, sepultadas con el yo viejo. Además, nuestro querido hermano y enviado Shaul dice en Gálatas 5:4, ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá quedan desligados del Mashiach y han caído del favor. Ahora, Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿En verdad queremos ser hijos del Altísimo? Me pregunto. Entonces, dejemos de vivir bajo las leyes de pecado y de muerte y vivamos bajo la gracia. Pero, ¿cuál es esa gracia? ¿Cuál es esa gracia? Queremos vivir bajo la gracia. No queremos estar sujetos a ninguna ley. ¿Ah? Me pregunto yo, eso es entre comillas. No queremos vivir sujetos bajo ninguna ley. Existen las leyes de hombres, las leyes de un estado, de un país, leyes municipales. ¿Queremos hacer lo que nos dé la gana? Entonces, ¿cuál es la gracia? Vamos a leer en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Claro, más claro imposible. Pues no cometamos pecado voluntariamente y conocerás la gracia. No infringas una ley, ¿verdad? Si no infringes una ley, no serás castigado por esa ley.
Y vas a conocer la gracia porque no vas a estar siendo castigado por una ley. Entonces, como dicen muchos, que la Torá fue abolida, si el mismo Shaul está diciendo que para obtener la gracia de Yahvé debes obedecer la Torá. No es una gracia de la boca para afuera como si la regalaran en una caja de sorpresas. Es la gracia que da nuestro Padre Celestial Todopoderoso a través y por los méritos del sacrificio del Maestro y Mesías Yeshua y por consiguiente la obediencia a la Torá. Tal y como lo dice. Y a los demás, el mismo Mashiach dijo que él no vino a abolir la Torá y los profetas, sino a darle cumplimientos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que él clavó la Torá en la cruz? Imposible, impensable, que Yahvé no lo permita. Aún después de la muerte del Mashiach, sus enviados, es decir, sus apóstoles, los que lo siguieron, los que creyeron en él, cumplían y cumplieron hasta su muerte toda la Torá. No iban a cambiar, no tenían que estar sujetos a la Torá de Adonai. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, del 26 al 28, nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Me pregunto, ¿tendremos licencia para pecar deliberadamente y ser unos impíos y cada vez que nos plazca y la gracia nos va a salvar? Adonai Yahvé escudriña nuestros corazones y pensamientos y no podemos escondernos ni meternos debajo de ninguna piedra ni ninguna endija. Pidamos al Padre eterno misericordia de nosotros, ¿verdad? Por los méritos de nuestro Maestro y Mesías Yeshua y nos ponga un corazón de carne. Ahora bien, mis amados hermanos, hagamos un ejercicio, ya que muchos, sé que aquí no, pero este mensaje para que llegue a más personas, ¿verdad? Ya que muchos dicen que la Torá o el Antiguo Testamento está abolido porque el Mesías Yeshua lo clavó en la cruz. Veamos cuál de las dos leyes es más considerada o más estricta. Si la antigua, es decir, el Antiguo Testamento, que ellos denominan el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es más considerada? Vamos a leer, o es más estricta. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, de Barín. Vamos a leer en el capítulo 19, verso 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación
con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Recordemos al Mesías. Recordemos al Mesías que no lo podían entrampar porque buscaban testigos y los testigos lo que hacían era contradecirse. Pero al final de sus tiempos, de su vida, lograron, por obra de Adonai, se lograron conseguir 2 o más testigos. Ahora, aquí vemos que si alguien peca, es decir, en la antigüedad, se necesita 2 o 3 testigos para que sea condenado. Esto es lo que dice la ley abolida, entre comillas, por alguno, con respecto a la condenación de una persona. Ahora veamos a lo que consideran la nueva ley, la que está vigente, según algunos, muchos, porque ya sepultaron a la antigua y queda como en libros viejos, como referencias nada más antiguas que vivieron aquellas personas, pero la nueva ley es la que está vigente porque es la gracia, según muchos. Veamos qué dice en el libro de Mateo 5, del 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto lo dijo el maestro, el gran maestro Mesías Yeshua. Ahora, en esta comparación vemos ley, vemos ley, estamos, vemos que somos acusados sin testigos por la ley antigua, ¿verdad? Por la ley nueva, somos acusados sin testigos algunos, solo con codiciar o maquinar con el corazón ya estamos pecando. O sea, con la nueva ley, ¿verdad? Que muchos la defienden, no necesitamos testigos, ya estamos pecando, es decir, no se necesitan testigos. Ahora, ¿y por qué no necesitan testigos? Es simple, porque Adonai Yahvé escudriña nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo o dónde o a dónde nos vamos a esconder para ocultar nuestro pecado? ¿Verdad? ¿Dónde nos vamos a meter? En Deuteronomio decía que 19:15 que se necesitaban 2 o 3 testigos para condenar a alguien. Si no se conseguían esa cantidad de testigos, la persona, aún habiendo cometido el delito o el pecado, lo que sea, no verá condenado. El Mesías no lo podían condenar porque no conseguían los testigos suficientes hasta que lo lograron, los lograron conseguir con mañas. Allí podemos ver que decir que estamos bajo la gracia lo estamos tomando a una manera muy ligera, cuando en verdad es más condenación para el pecador. Estar bajo la gracia, hasta por desear en pensamiento, somos culpables. Bajo la gracia, el problema no es, el problema somos nosotros, el problema somos nosotros, pecadores, con el Creador. Entonces, ¿dónde nos vamos a esconder para pecar, ocultar nuestro pecado? Antes teníamos el concepto de que estar bajo la gracia, ¿verdad? Es que Yeshua, el Mesías, clavó la Torá en la cruz y eso es totalmente falso. Entonces, como clavó la Torá en la cruz, podemos hacer los que nos plazca. Los que nos venga en gana. Salvo, siempre salvo. Como dijo un hermanito, las 3 S.
salvo siempre salvo. Entonces, en Romanos 1, capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Yahvé para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como vemos claramente, expresado por el enviado Shaul, la salvación es primeramente a los yahudí. Entonces, ¿cómo podemos en estos días descartar sus enseñanzas? No, para nada. A los judíos, a los yahudí, fue dada la Torá y Yeshua el Mashiach, que es yahudí, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías Yeshua realizó el sacrificio perfecto porque es el Cordero Kadosh, apartado, perfecto, sin mancha. Y si él realizó el sacrificio perfecto, ya no se tiene que hacer ningún sacrificio. Porque, primeramente, porque no hay templo, no hay sacerdote. Y en nuestro caso, nosotros no estamos en la tierra de Israel. Entonces, eso quiere decir que el Mesías sí abolió la Torá. Adonai no lo permita. Eso más bien quiere decir que no somos salvos por cumplir la Torá. Más bien, por ser salvos, por la fe puesta en el Mesías Yeshua, es que obedecemos la Torá y cumplimos los mandamientos de Yahvé, como reza y dice en el libro de Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe en el Mesías, la fe en Yeshua. Y también les recuerdo que el Mesías dijo que él no hablaba sus palabras, sino lo que su padre le dice que diga. Esto es parafraseando. Entonces, si él hablaba solo lo que su padre le dice, lo que tiene que decir, entonces como él abolió la Torá, la clavó en la cruz, y después diga que hay que cumplir los mandamientos de Yahvé. O sea, es contradictorio. Él clavó la Torá, pero después nos dice que los cumplamos. Contradictorio. Y les recuerdo que los mandamientos de Yahvé, de Adonai, de Elohim, nuestro poderoso, no es solo los 10 mandamientos como se conocen. Es obedecer toda la Torá, pero con la fe puesta en el Mesías. Es decir, por justicia, por amor al prójimo, a nuestros semejantes, pero principalmente a Elohim. Por eso obedecemos la Torá, porque ¿qué hacemos obedeciendo la Torá y no tenemos confianza en el Mesías Yeshua? Eso quiere decir que su sacrificio no vale la pena, no valió la pena, que su muerte no valió la pena. Por eso es que el enviado Shaul dice que somos llamados a libertad, es decir, que no estamos bajo la ley porque obedecemos la ley y solo aquellos que no cumplen la ley, que no cumplen la ley, están bajo la ley. Sencillo. Voy a poner un ejemplo. Si un conductor se pasa una luz roja del semáforo, ese conductor está bajo la ley y la ley se ha hecho maldición para ese conductor y será castigado por una multa por infringir la ley de tránsito. Pero si un conductor respeta y obedece las leyes de tránsito, ese conductor está en la gracia y no está bajo la ley de tránsito, es decir, que no será multado, porque si nos dejamos guiar
por el Espíritu, no estamos bajo la ley y su condena. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, Adonai los bendiga y los guarde. A todos los aquí presentes, los que no han podido venir, a todos aquellos que escuchen este mensaje. El enviado Shaul dijo en Gálatas 5:14, porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, tenemos que llevar el mensaje a los hermanitos, a los hermanos de todas las denominaciones, religiones, pero con amor y respeto. Porque solo el Espíritu de santidad de Adonai es el que hará la obra. Bendito sea nuestro Elohim, bendito sea nuestro Mashiach, y pido al Todopoderoso que tengamos un feliz resto de Shabbat, tengamos una buena semana que está próxima a entrar, que bendiga nuestras vidas, que guarde nuestra familia, nuestros hijos, y que su espíritu esté siempre en nosotros y tengamos la mente siempre puesta en nuestro Mesías, Yeshua, el cual fue levantado por Adonai de entre los muertos. De su servidor, amigo y hermano, Jock Zambrano. Adonai los bendiga.